La Iglesia Adventista de Vannes transmite 40 días conectados con el cielo. Un mensaje de aquel que es el camino, la verdad y la vida, Cristo Jesús. Desde el principio nos amaste, tu corazón quería expresarse, nos diste un regalo eterno. Tan solo en 6 días hiciste el mundo y todo lo que existe, mas el séptimo fue especial. Creador de todo, te adoro en tu sábado, te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. Sábado glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste. Te adoraré en el día que me diste a mí. Pasó el tiempo y olvidamos, y así nos alejamos del regalo que un día nos unió. Yeah. Pero mandaste a tu Hijo para mostrarnos el camino, y con su ejemplo restauró. Creador de todo, te adoro en tu sábado, te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. Sábado glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste. Te adoraré en el día que me diste a mí. Yo soy quien lo santifica, te deleitarás en mí. Y te haré subir sobre las alturas. La boca de Jehová lo dice así. Creador de todo, te adoro en tu sábado, te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. Sábado glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste. Te adoraré en el día que me diste a mí. Te adoraré en el día que me diste a mí. Te adoraré en el día que me diste a mí. Lección 1. Preámbulo de Deuteronomio. El profe Tite era un entrenador de fútbol que buscaba talentos en los barrios más peligrosos
¿Cuál era su objetivo? Formarlos como grandes futbolistas y guiarlos hasta que llegaran a un equipo profesional. Así saldrían de un barrio lleno de drogas y delincuencia y tendrían la oportunidad de vivir en un lugar mejor y de tener un futuro mejor. ¡Wow! ¡Qué linda obra! Les daba la oportunidad de sus vidas. Correcto. Uno de sus pupilos se llamaba Mikey. Dentro de la cancha tenía la habilidad de Messi, el ingenio de Neymar y la contundencia de Cristiano Ronaldo. Pero fuera de la cancha siempre andaba metido en fiestas, problemas y peleas. El profetite lo aconsejó muchas veces, le tuvo paciencia y lo convirtió en tan buen futbolista que un equipo profesional se interesó en fichar a Mikey. Pero un día antes de firmar el contrato, cuando estaba a orillas de cambiar su futuro, Mikey desobedeció al profetite, se metió en un gran lío y terminó en prisión. Desperdició la oportunidad de su vida. Tanto nadar para morir en la orilla. Así es, pero Mikey tuvo un hijo, le llamaban Junior. Desde pequeño Junior mostró el mismo talento de su padre para jugar al fútbol, así que el profetite decidió ayudarlo. Lo formó durante años y cuando un equipo profesional puso sus ojos en el joven futbolista, el profetite invitó a Junior a su casa para hablar seriamente con él y le entregó una carta con una serie de consejos e instrucciones para que alcanzara el éxito. Estaba a orillas de un gran futuro y el profetite no estaba dispuesto a permitir que repitiera los errores de su padre. ¿Qué piensan ustedes de esa carta? Debió ser una carta muy interesante, como la de un padre hacia un hijo. ¿Y no les gustaría leer una carta parecida? Por supuesto. ¡Claro que sí! Bueno, el libro de Deuteronomio se parece mucho a la carta del profetite. Moisés fue el instrumento de Dios para sacar al pueblo de Israel de un barrio muy peligroso llamado Egipto. Los formó en la palabra de Dios, los aconsejó, les tuvo paciencia, los condujo a la orilla de un mejor futuro. Pero Israel desobedeció y quedó prisionero en el desierto durante 40 años. El profe Moisés, sin embargo, se dedicó a formar a los hijos de esa generación, al Israel Junior, por decirlo de alguna manera, y cuando estaban a orillas del Jordán, muy cerca de la tierra prometida, habló con ellos seriamente y les dejó el libro de Deuteronomio. Durante este nuevo trimestre estudiaremos este maravilloso libro y para empezar es necesario que conozcamos dos cosas acerca de él. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué dos aspectos debemos conocer de Deuteronomio antes de empezar a leerlo? En primer lugar, su relevancia para nosotros. Aunque la carta del profetite estaba dirigida a Junior, ¿no creen ustedes que esa misma carta le serviría a todo joven que quisiera llegar al fútbol profesional? ¡Por supuesto que sí! Bueno, Deuteronomio comienza diciéndonos a quién va dirigido el libro. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Está claro, Deuteronomio va dirigido a todo Israel. Eso nos puede llevar a pensar que no tiene nada que decirnos a nosotros. Pero lo interesante es que el apóstol Pablo en Romanos 11:26 usa la misma expresión, todo Israel, para referirse a todos los que serán salvos. Y si nosotros nos consideramos salvos por la gracia de Cristo, entonces estamos incluidos en ese paquete llamado todo Israel. Ahora bien, ¿dónde se encontraban los israelitas cuando se escribió el Deuteronomio? A orillas del Jordán, cerca de la Canaán terrenal, la tierra prometida. Correcto. Y de acuerdo a la profecía bíblica, ¿dónde nos encontramos nosotros como Israel espiritual? También a orillas del Jordán, cerca de la Canaán celestial, la tierra nueva prometida por Jesús. ¿Lo notan? Hay un paralelismo entre lo que enfrentaron los hijos de Israel en la frontera con la tierra prometida y lo que nosotros enfrentamos hoy justo en la frontera de la tierra nueva prometida.
Deuteronomio tiene mucho que enseñarnos. Si fue relevante para el Israel del pasado, también es relevante para nosotros hoy. Y esa relevancia es lo que vamos a destacar durante el resto del trimestre, la verdad presente en el libro de Deuteronomio. Y en segundo lugar, el contexto. Si tuvieran en sus manos la carta que escribió el profetite, pero no conocieran la historia de Junior y su padre Mikey, ¿entenderían la carta? Tal vez algunas cosas, pero no todo. Saber el contexto siempre es importante. Correcto. Así como sería difícil entender la carta sin saber el contexto de la historia, sería difícil entender Deuteronomio fuera del contexto en el que fue escrito. Y para entender mejor ese contexto, debemos irnos bien atrás en la historia, a la rebelión de Lucifer en el cielo. Lucifer fue creado perfecto, tal como el resto de los ángeles. Esa perfección incluía la libertad de amar o no amar a su creador, porque el amor perfecto es el amor voluntario. ¿Se imaginan que papá los obligara a amarlo? Te obligo a que me ames, o si no, te castigo. Te voy a amar, te lo prometo, te lo prometo. ¡Wow! Eso no sería amor. Correcto. Lucifer era un ángel perfecto, pero en su libre albedrío decidió no amar a Dios. La Biblia lo describe así: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se rebeló contra Dios y recibió el apoyo de la tercera parte de los ángeles. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En la tierra, en el huerto del Edén, Satanás continuó su rebelión, engañó a la mujer. No morirás. Y tristemente, Adán y Eva también decidieron creerle a él en lugar de confiar en Dios. Desde ese momento, la tierra entró a formar parte del gran conflicto que había iniciado en el cielo. Rápidamente, casi toda la humanidad dejó de amar y honrar a Dios, depravándose cada vez más. Entonces Dios decidió destruir a los rebeldes con un diluvio. Se salvaron solo 8 personas. Noé y su familia. En poco tiempo, los descendientes de Noé volvieron a adorar a sus ídolos y a llenar de maldad la tierra. Nuevamente Dios tuvo que intervenir. Detuvo la construcción de la Torre de Babel, confundió el lenguaje y esparció a la humanidad por todo el planeta. Después de Babel, Dios llamó a Abraham para preservar a través de él y de sus descendientes el conocimiento de Dios y dar a conocer al mundo el plan de salvación. Sus descendientes fueron esclavizados en Egipto, pero Dios seguía al control. Los sacó de Egipto con mano poderosa. La sangre del cordero, rociada en los dinteles, marcó el comienzo de la libertad. Luego, la división del mar. Milagro tras milagro, Dios condujo a su pueblo hasta el monte Sinaí para hacer un pacto especial con ellos. Israel se comprometió a guardar el pacto, pero fallaron vez tras vez. Cuando llegó el momento crucial de entrar en Canaán, no tuvieron fe y se rebelaron. A pesar de todo lo que habían vivido, se negaban a obedecer a Dios. Esa generación murió en el desierto. Y ahora Moisés se dirige a una nueva generación, al Israel Junior, para animarlos y renovar con ellos el pacto de Dios. Y ese es el contexto del libro de Deuteronomio. ¿Qué debería hacer Junior con la carta que le escribió el profetite? ¿Qué debía hacer el pueblo con las palabras finales de Moisés, quien estaba a punto de morir sin entrar a la tierra prometida? ¿Qué debemos hacer nosotros con un libro tan relevante para quienes estamos en la frontera de la Canaán celestial? Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán:
Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 10, nos dice: Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Oremos. Nuestro Dios, gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por su preciosa sangre que nos limpia de todo pecado y toda maldad. Te pedimos que visites a cada hermano que ha abandonado la fe y puedan recapacitar y retornar a tus moradas para nunca más apartarse. Que puedan ver que a tu lado hay plenitud de gozo, y a diferencia del mundo, si estamos preparados recibiremos la corona de la vida eterna. Ayúdanos para ser esforzados y valientes, y que no tengamos nada en lo cual quedemos avergonzados, que podamos obtener todos los logros que nos hemos propuesto, y que seamos cada día más fieles. Oh Padre, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Vengo humildemente a ti, pues quiero hacer tu santa voluntad. Ya no quiero obedecer al mal que obra en mí. Escucha mi oración. Dame una vida nueva, dame un corazón que se ha entregado a ti. Quiero dominar mis pensamientos, mis pasiones, todo mi vivir. Que tu espíritu me guíe al caminar la senda de la santidad, hasta que mi vida sea semejante a ti. Te ruego hoy, mi Dios. Estoy del mal, hoy quiero yo sentir, Señor, tu dulce paz. Quiero con toda mi mente, alma y corazón amarte, mi Señor. Dame una vida nueva, dame un corazón que se ha entregado a ti. Quiero dominar mis pensamientos, mis pasiones, todo mi vivir. Que tu espíritu me guíe al caminar la senda de la santidad, hasta que mi vida sea semejante a ti. Te ruego hoy, mi Dios, dame una vida nueva, dame un corazón que se ha entregado a ti. Quiero dominar mis pensamientos, mis pasiones, todo mi vivir. Que tu espíritu me guíe al caminar la senda de la santidad, hasta que mi vida
Un feliz y bendecido sábado tengas tú, mi querido amigo, mi querida amiga, que estás escuchando temprano en la mañana 40 amaneceres conectados con el cielo. Qué lindo que podemos nuevamente llegar hasta ti con el mensaje de la palabra de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo para meditar y aprender para nuestra vida lo que Dios desea hacer en nosotros. Hoy estaremos rompiendo el ciclo que hemos estado llevando hasta ahora del estudio de Conectados con la Vid. Continuaremos a partir de mañana con los temas de Yo soy la vid verdadera. Hoy, de manera especial, vamos a hacer algo diferente, o sea, vamos a hablar de un tema diferente. Vamos a estar hablando acerca de una de las preocupaciones fundamentales sobre las cuales escribió Pablo a la iglesia de Corintios. La carta de Pablo a la iglesia de Corintios trata varios temas, entre los que encontramos la idolatría, la promiscuidad sexual, un caso de adulterio, el comer la carne sacrificada a los ídolos, pero hoy de manera especial vamos a estar viendo uno que llama mucho la atención porque se adapta bastante a nuestra época. Quizás ya nosotros hoy en día no enfrentamos tanto el problema de si la comida que esto se le presentó a tal ídolo. Bueno, sabemos que eso nada es y de paso ya no, nadie en este momento está quizás pasando por ese dilema o ese conflicto espiritual. Pero sí hay un tema dentro de la carta a los Corintios que de mi forma de pensar, de manera especial, veo que es un tema que deberíamos de tratar bastante dentro de la propia iglesia, bastante dentro de la hermandad. Y es el tema que Pablo presenta en su primera carta, capítulo 3, versículos del 1 al 4, cuando dice, y te invito para que leamos juntos, 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 4, yo estaré leyendo según la versión de la Biblia, Dios habla hoy, y dice, yo, hermanos, no puedo hablar entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían dirigir la comida, y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son, ¿qué cosa? Dice, débiles, mientras haya entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Porque cuando uno afirma, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, están manteniendo criterios puramente humanos. ¿Verdad? Fíjese, es uno de los temas fundamentales que le preocupaba a Pablo y era la causa de división en la iglesia de los Corintios, cosa que no solamente se vivía en ese tiempo, sino que también se extiende hasta nuestros días. La división dentro de la iglesia, los problemas entre hermanos, división entre amigos, hermanos de la fe, dentro de nuestra propia comunidad de la iglesia, es uno de los problemas que más nos aquejan. Es una de las armas de las que el diablo más se hace uso para llegar hasta nuestra comunidad, hasta nuestra vida y destruirnos, querido. Es tan así que no solamente es un tema que Pablo habla, Jesús mucho tiempo antes, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, dedica un tiempo especial para orar. Te invito para que vayas conmigo a Juan, dejemos un momentico Corintios, el capítulo 3, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, y meditemos un poco acerca de lo que nos está hablando Jesús acá. Jesús va a orar por sus discípulos, es la última oración que está teniendo antes de ser arrestado para llevar a ser crucificado. Ahora él va a tener 3 oraciones, o sea, va a tener la misma oración, pero va a orar por 3 puntos. El primer punto por el cual ora, lo encontramos en el versículo del 1 al 5 del capítulo 17 de Juan, y ora por sí mismo. O sea, para que el Padre ha llegado la hora de glorificarlo y que pueda mantenerse firme y cumplir la misión. El segundo punto por el cual ora lo encontramos en el capítulo 17, versículos del 6 al 19. Y el tercer punto por el que ora
lo encontramos en los versículos del 20 al 25. Lo interesante está, y vamos a centrarnos en los últimos dos puntos, en el punto del 6 al 19, cuando ora por sus discípulos, o sea, sus discípulos inmediatos, quizás los 12 y algunos que caminaban con él. Y vamos a concentrarnos también en el tercer punto, que es cuando ora no solamente por estos discípulos que tenía allí, sino por todos los creyentes. Cuando Jesús ora, querido, también por ti y por mí, porque en ese momento, cuando ora por el tercer punto, estaba también intercediendo por ti, estaba intercediendo por tu iglesia, por tu familia, por tus hermanos, por tu pastor, estaba intercediendo por nosotros. Y te invito en esta hora para que leamos del versículo 6 al versículo 25, donde dice la palabra: a los que escogiste del mundo para dármelo, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste, y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les ha dado el mensaje que me diste, y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, por los que son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace, ¿qué cosa? Dice, y mi gloria se hace visible. Y yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumplieran así las Escrituras. Ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se lleven de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saque del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco lo son. Y si leemos ahora especialmente del versículo 20 al 25, donde dice: no te ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos que estaba orando inmediatamente, sino por otros, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. O sea, ahora Jesús está comenzando a orar no solamente por estos discípulos, sino por los que van a creer en Él, por el mensaje de los 12 discípulos y de los otros que normalmente estaban siguiendo a Jesús. Te pido que todos ellos estén unidos como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sea una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Yo en ellos, tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta que tú me enviaste y que los amas como me amaste a mí. ¿Sabes? Es interesante notar cómo en la oración de Jesús es muy, pero muy importante la unidad. Cuando ora por sus discípulos inmediatos, ora específicamente para que Dios los guarde del mundo, pero para que Dios también los mantenga en unidad. Porque para Jesús es muy importante que estemos unidos. Y cuando ora por aquellos que creerían en su palabra, o que creerían en Él a través de la palabra de estos discípulos que hablarían de Jesús, también ora para que estén de cosas unidos. Querido, la unidad es interesante. Jesús dice que le ha dado gloria. Jesús nos ha dado la gloria. Y la gloria que nos ha dado Jesús es la oportunidad de ser llamados hijos de Dios a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero notemos que el texto nos dice claramente que uno de los propósitos por el que Dios persigue es que conectemos unos con los otros al mismo tiempo que conectamos también con Él. Nos dice el verso 23 cuando Jesús afirma: yo en ellos, tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta que tú me enviaste. Y no solamente cuando participamos de la unidad damos a demostrar de que Jesús fue enviado por Dios, sino también que Dios está en nosotros. ¿Sabes por qué el Señor nos está llamando a que vivamos en unidad? Mira, querido, vivimos en un mundo donde dice la palabra
que el amor de muchos se enfriaría. Y no creo que solamente el amor de muchos, creo que el amor de todo el mundo se está enfriando. Las personas están hartas de vivir en una sociedad donde vivimos el quítate tú para ponerme yo. Las personas están hartas de vivir en un mundo donde todos tratan de subir a costa de hundir a otro. Por eso, cuando las personas llegan a la iglesia y comienzan a oír hablar acerca de un evangelio de amor, de un Dios de amor, y la comunidad está viviendo ese amor realmente, las personas quedan tan llenas del poder de Dios, tan motivadas, porque en este mundo estamos viviendo carentes de amor, carentes de amistad, carentes de comprensión. Y así cuando las personas llegan a la iglesia y ven en la cristiandad este amor, esta comprensión, esta amistad desinteresada, esta ayuda y esta preocupación los unos por los otros, las personas se quedan tan asombradas que toman decisiones importantes como prefiero vivir en la iglesia donde se vive todo esto tan lindo y maravilloso que vivir en un mundo donde se vive la crueldad. Pero qué triste es cuando obviamos el mensaje de las Escrituras y las personas llegan a la iglesia y se dan cuenta, y he escuchado muchas personas así, ¿sabes? Hace un tiempo conversaba con alguien y me decía una frase que me dolió bastante. Me decía lo siguiente: Noris, la iglesia es el único lugar donde se predica un Dios de amor y se vive un Dios de odio. La iglesia es el único lugar donde se predica un alto ideal y se vive por debajo de ese ideal. ¿Sabes? Y eso me llenaba el corazón de dolor. Porque sé que el problema no está en toda la iglesia. Sé que el problema está en algunos de nosotros que tristemente seguimos siendo inmaduros espirituales. Le decía a esa persona, el problema es que somos inmaduros espiritual aún. Pero el mensaje de las Escrituras es a que no haya división entre nosotros. A que nadie haga bandos y diga, no, yo esto, no, yo aquello. Quiero invitarte para que regresemos nuevamente al libro de Corintios y encontremos la razón de por qué muchas veces dentro de la propia iglesia estamos tan divididos, llenos de grupitos, llenos de piñitas, atacándonos unos a otros, cometiendo un pecado tan grande que nos cierra la entrada al cielo, pero que también le cierra la entrada al cielo de aquellos que están afuera y que no son bobos, aquellos que cuando entran logran también verlo. Quiero que vayas conmigo nuevamente al libro de Primera de Corintios, esta vez al capítulo 4, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7, donde dice la razón por la que vivimos esto. Dice, pues, ¿quién te da privilegio sobre los demás? Hace una pregunta que hace Pablo. ¿Y qué tienes que no te haya dado Dios? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? ¿Sabes? Ahí es donde está el problema. El gran problema se concentra acá en este texto y nos da la explicación. El asunto está en que no hemos entendido aún como cristianos que los dones que tenemos nos los ha dado Dios. La capacidad que tenemos nos las ha dado el Señor. Los bienes económicos que tenemos nos las ha dado el Señor. La salud que tenemos nos las ha dado el Señor. El problema es que tomamos todo esto que nos ha dado el Señor y creemos que lo hemos conseguido con nuestras propias fuerzas y nos aferramos de tal forma a esto que tenemos que el que nos haga sombra, como dice el dicho, se va. Querido, imagínate un predicador. Él está allí usando el don del Señor. Está predicando para Cristo. Está ganando personas para el reino de los cielos. Pero en un momento llegan y le dicen, ya no vas a ser el predicador. Ahora vas a ser otra persona el predicador. ¿Sabes? Si es una persona llena de la humildad del cielo, dirá, no hay problema. El Señor tiene oportunidad para alguien más. Pero por lo general nosotros no queremos hacer eso y nos aferramos a aquello que tenemos como si lo hubiéramos ganado con nuestras propias fuerzas e impidiendo que Dios tome decisiones prácticas sobre nuestra propia vida. Y competimos entre nosotros para ver quién tiene el mayor liderazgo, competimos entre nosotros para ver quién viste de mejor forma, o a veces nos encontramos compitiendo para ver quién hace las cosas, las programaciones más lindas dentro de la propia iglesia. Y qué triste cuando estas cosas comienzan a pasar. Y quizás tú dices, pero ¿cómo nos está diciendo esto? Sí,
A través de mi tiempo dentro de la iglesia, he visto a tanta gente tapar el orgullo bajo el manto de quiero trabajar para el Señor. Es mentira. A veces como seres humanos queremos hacer cosas para Dios, para que cuando la obra se engrandezca, junto con la obra nos engrandezcamos nosotros, pero un verdadero siervo se mantiene humilde aún en medio de la grandeza. Por eso Dios lo sigue acrecentando, porque sabe que puede llegar más grande sin corromperse, puede llegar a un lugar más alto sin olvidar quién lo ha llevado hasta allí. Seamos lo que seamos líderes, seamos ancianos, pastor, ministro, director de la oración, director de jóvenes, seamos lo que seamos dentro de la iglesia, aprendamos que Dios nos los ha dado, aprendamos a ver a todas las personas con humildad, aprendamos a amarnos los unos a los otros, como Juan en el capítulo 2 de su carta, versículos del 9 al 11 nos dice, si tú dices que amas a Dios, a quien no has visto, y aborreces a tu hermano, a quien has visto, eres mentiroso. ¿Sabes? Cuando realmente estamos henchidos del amor de Dios, llenos de la humildad que viene desde lo alto, somos capaces de amarnos los unos a los otros. No importa la posición que ocupemos, no importa el lugar que tengamos, no importa si somos el más exaltado dentro de la iglesia, si somos el más humilde dentro de la iglesia, ¿sabes? Seremos iguales. Dios nos mirará igual. Viviremos el amor del cielo de tal forma que las personas al ver nuestra iglesia notarán que Jesús está con nosotros y podrán decir así como decían las personas cuando Jesús estaba preso allí y Pedro se acercaba a las personas y decían, este ha estado con Jesús, este incluso habla como ellos. Que las personas puedan decir eso de tu iglesia, de mi iglesia, porque vean en nosotros la humildad, el amor, la mansedumbre, la confianza, la comprensión que caracteriza a los discípulos y seguidores de Jesús. El Señor te bendiga en este sábado y que pueda ser un sábado cargado y lleno de la bendición que viene de Dios. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos y que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia
de ti, el Señor hace sobre ti su rostro y te dé la paz, te dé la paz. Ha sido para ustedes 40 días conectados con el cielo, una producción de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Banes. Recibe nuestra programación uniéndote a nuestro grupo de WhatsApp y canal de YouTube. Deseamos que te conectes con el cielo cada día y con aquel que nos promete esperanza, paz y salvación. Dios los bendiga.